Bueno, en primer lugar, señalar que la legalización del aborto como debate público fue puesto en discusión por un movimiento de mujeres que desde hace años tiene existencia en la Argentina y que con el Ni Una Menos en 2015 cobró relevancia denunciando esa forma brutal de la violencia machista que es el femicidio, pero que no frenamos ahí, sino que pusimos en discusión todas las formas de la violencia hacia las mujeres. Y el aborto clandestino y las muertes de mujeres, sobre todo en los sectores populares, por las consecuencias de la clandestinidad, fue algo importantísimo, más allá de este resultado que vos señalabas de la no aprobación del proyecto en la Cámara de Senadores. Creo que esto es importante destacarlo porque plantea conclusiones. Por un lado, que mostramos que se puede, que organizadas, que saliendo a las calles, que haciendo movilizaciones, que poniendo el debate público en el centro de esta problemática, sirvió porque hay un nivel de aceptación mucho más grande sobre el derecho al aborto, porque se comprendió que no es un capricho y una cuestión de mi decisión individual exclusivamente, sino que es un problema de salud pública. Y que sobre todo es un problema de salud pública que afecta a las mujeres de los sectores populares que no tienen económicamente la posibilidad de pagar un aborto clandestino, pero con condiciones un poco más seguras en las clínicas muchas veces privadas o con médicos privados que por otro lado hacen un negocio con la clandestinidad. Entonces esto para nosotros es muy importante, los niveles de aceptación sobre el aborto son mucho mayores y eso hay que destacarlo. Y desde ya que nos tuvimos que oponer a un Congreso completamente antidemocrático, donde un puñado de senadores, que son dinosaurios, porque aparte si uno los escuchaba en el debate que hicieron, alegaban fundamentos naturales, biológicos, casi de inferioridad de la condición de las mujeres, que parecen sacados de otro siglo. Por lo cual también se puso en discusión el carácter completamente antidemocrático de ese Congreso y también de quiénes son los que integran las listas de los partidos que después tienen responsabilidad de votar cuestiones tan importantes que hacen a situaciones vitales de las mujeres. En el caso de este año, que es un año electoral, ese dato no es menor y realmente creo que muchas mujeres y muchos sectores van a mirar con particular atención cómo se conformen las listas, porque si estamos presentando, como presentamos otra vez, por octava vez el proyecto de legalización del derecho al aborto, queremos que se apruebe y no vamos a dilatar nuestra pelea por conveniencia política, no vamos a bajar nuestras banderas y exigimos que se apruebe ya, porque las mujeres se siguen muriendo en la clandestinidad, ¿no? Sobre la educación sexual integral, es una de las demandas centrales que acompañaba la pelea por la legalización del aborto. El proyecto, en términos generales, contiene tres aspectos. Uno es la legalización de esta práctica para evitar las muertes, pero a lo que apuntamos es a cada vez una mayor autonomía de las mujeres y también de las personas en general, pudiendo decidir sobre su sexualidad de manera libre, sin prejuicios, no solo sin prejuicios en el terreno de a quienes deseo, elijo y quiero amar o querer o mantener un vínculo sexoafectivo, sino también sin prejuicios en que el goce y el deseo que se pone en juego en nuestra vida cotidianamente tenga que terminar sí o sí en la maternidad, ¿no? Que es lo que se impone para las mujeres. Cuando los varones abortan, muchas veces lo hacen no con pastillas, no con otros métodos, sino directamente abandonando a las mujeres que son madres. Las mujeres no podemos hacer eso y cuando decidimos abortar ponemos en riesgo nuestra vida. Entonces, la educación sexual integral que apunte a otros modelos de masculinidades, a otros modelos de construcción de cómo ser mujeres, hace también a construir vínculos afectivos y sexoafectivos más allá del género de otra manera. Por eso apuntamos tanto a la educación sexual integral, que incluye no solo la parte del cuidado del cuerpo, la parte de los métodos anticonceptivos, sino a cómo construir otros vínculos entre nosotros, ¿no?
Mira, la Iglesia va a intervenir como institución permanentemente, como lo ha hecho con todas las leyes que las mujeres hemos peleado. La Iglesia como institución, y acá quiero ser muy clara con respecto al respeto a las convicciones y a las creencias religiosas que cada uno puede tener, y desde ese punto de vista, cuando decimos legalización del aborto, no estamos obligando a abortar a nadie. Simplemente estamos pidiendo que se respete el derecho de quienes decidimos, en alguna ocasión por circunstancias variadas, a hacerlo y que eso no cueste la vida. Cuando peleamos y alzamos nuestro pañuelo verde en símbolo de esta pelea, es una pelea para el respeto de las opiniones y de la diversidad. Lejos de eso, quienes alegan la defensa de la vida, la supuesta defensa de las dos vidas, lo que hacen es imponer su visión de mundo a quienes no la compartimos. Entonces es un gesto autoritario. Y la Iglesia ha tenido este tipo de gestos autoritarios como institución permanentemente a lo largo de la historia. La Iglesia y las iglesias, porque no solo la Iglesia católica, las iglesias evangélicas también, y también ahí hay que discriminar a los sujetos, ¿no? Pero como institución han tenido posiciones contrarias a la ley de divorcio vincular, contrarias a la ley de identidad de género para el respeto de las identidades autopercibidas. Se ha opuesto al matrimonio igualitario, es decir, al matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, que se ha opuesto a todos los derechos que cuestionaban un mandato que es el de su concepción religiosa, que es el mandato de un tipo de masculinidad, el mandato de un tipo de construcción de los sujetos femeninos y obviamente que excluye a quienes no se identifican y se autoperciben dentro de esos dos géneros binarios. Entonces la institución va a seguir actuando y yo creo que lo hace permanentemente. Desde los recursos que tiene por la vía del Estado, a través de exhibiciones impositivas, de lo que el Estado paga en sueldos a sus obispos y a sus párrocos, de lo que tiene como propiedades que explota. Nosotros en la legislatura hicimos una denuncia sobre las propiedades de la Iglesia, en este caso católica, que explota comercialmente, es decir, sin un fin religioso. Y todos esos recursos los pone para enfrentarse y oponerse a nuestros derechos. Y obviamente también ahí influye y actúa por la vía económica y por la vía de la presión sobre los legisladores y parlamentarios, es decir, diputados y senadores en el Congreso Nacional. Por eso nosotros hemos planteado en un año electoral, por lo que apuntaba tu primera pregunta, en un año electoral a que digan los candidatos qué van a hacer con el derecho al aborto. No puede ser que nosotros en el año pasado estuvimos hasta último momento en la vigilia esperando a ver qué hacía un diputado o un senador, si actuaba la Iglesia y si lo daba vuelta ese voto o no lo daba vuelta. Entonces, frente a estas elecciones es imprescindible que digan qué van a hacer con el derecho al aborto, porque tenemos derecho a votar de manera abierta por aquellos que lo apoyen o rechazar a aquellos que estén en contra del derecho al aborto. Y en el caso de cómo queda la Cámara compuesta con los porcentajes de diputados y senadores que renuevan, claramente son más los diputados que estuvieron a favor del derecho al aborto y que salen que aquellos que estuvieron en contra y que quedan tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por lo cual creo que hay que poner un ojo fino en la conformación de las listas y obviamente nosotros desde el Frente Izquierda claramente tenemos en el planteo político, en nuestra plataforma política, la defensa del derecho al aborto y es el único bloque, la única fuerza política que de manera integral sostiene la defensa del derecho al aborto, la anticoncepción gratuita y la educación sexual integral entre las demandas del movimiento de mujeres y de todos los sectores de la disidencia sexual. Por eso llamamos a prestarle mucha atención a esto también. Bueno, con respecto a cómo seguir, creo que, como decía antes, la lucha del año pasado y la que tiene continuidad de este año, porque como dijimos no bajamos nuestros pañuelos, hemos hecho movilizaciones para el 28 de mayo, el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que es cuando volvimos a presentar el proyecto. Las conclusiones que dejan es, por un lado, que se puede poner en discusión, se puede poner en debate, se puede convencer, se puede ser respetuoso a su vez de las diferencias, porque como decía, nadie está obligando a nadie. Pero también creo que la conclusión que se impone es que no fue suficiente. Y por lo tanto tenemos que redoblar la organización y la movilización
de manera completamente independiente de las instituciones que son contrarias a nuestro derecho y de manera independiente a aquellos partidos o sectores que nos están llamando a conciliar pañuelos y a bajar las banderas por oportunidad política o por oportunismo político. Nosotros creemos que los derechos de las mujeres no pueden esperar. Estamos hablando de vidas concretas y desde que este proyecto de ley fue rechazado, mujeres murieron por las consecuencias de la clandestinidad. Una mujer hace poco en Gran Buenos Aires, 31 años, tenía 3 hijos, se hizo un aborto clandestino y falleció, dejando huérfanos a esos niños también. Pero aparte hubo una acción brutal de aquellos sectores que se opusieron al derecho al aborto, obligando a niñas violadas a ser madres. Y en esto hay que ser categórico. No son niñas, no son madres, son niñas. No son mujeres, son niñas. Y hubo violación, hubo violencia machista ejercida sobre esas mujeres, sobre esas niñas. Y ahí inclusive se pretendió retroceder envalentonados porque lograron que se rechace en el Senado. Estos sectores reaccionarios envalentonados pretendieron hacer retroceder la legislación a lo que ya está establecido en el Código Penal desde 1921, que es el aborto no punible, es decir, la interrupción legal del embarazo en casos en que la vida de las mujeres corra peligro, cosa que en el caso de niñas embarazadas la vida de esa niña corre peligro, como también se demostró tristemente, y sobre todo que en el caso de violación hay una violencia ejercida, por lo tanto no puede haber ningún tipo de consentimiento que surja de esa violencia ejercida contra esas niñas. Entonces creo que nada es ni ingenuo, ninguna acción es ingenua ni carece de consecuencias, por lo cual que no haya salido el derecho al aborto significa que las mujeres siguieron muriendo, que las niñas fueron obligadas a ser madres, que quizás si no murieron perdieron su salud reproductiva, perdieron la posibilidad de ser madres cuando ellas sí lo decidan, y desde ese punto de vista hay que redoblar las fuerzas y la organización. Nosotros proponemos que en todos los lugares de trabajo, de estudio, en las universidades, en los hospitales, se conformen comisiones de mujeres para pelear por nuestros derechos, porque evidentemente necesitamos mucha más fuerza para conquistarlo, y sobre todo en un marco en el que vienen pretendiendo los distintos candidatos que ahora se presentan en estas elecciones y a su vez quienes van a gobernar en un futuro, recortar derechos. Cuando se habla de ajuste, de seguir las políticas del Fondo Monetario Internacional, se está proponiendo jerarquizar algo, que es el pago de la deuda y de los intereses de los capitales financieros. Bueno, eso va en contra de la salud pública, eso va en contra de la educación pública, inclusive va contra las condiciones de trabajo de quienes están en esos sectores, que mayoritariamente somos mujeres, producto también de una violencia simbólica que nos confina a las tareas del cuidado también en el ámbito laboral. Por lo tanto, la defensa de los derechos de las mujeres es una defensa de los derechos a trabajo genuino, a salario digno, a derechos sexuales y reproductivos, a defender la educación y la salud pública y obviamente a conquistar aquellos derechos que nos faltan, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para todos. No solo las mujeres que se autoperciben así, sino también para todos los cuerpos gestantes, porque hay que decir también que las compañeras que han decidido hacer su transición, los varones trans, también quieren y tienen el derecho a abortar.